Buenas tardes, doctor. Como siempre, muchas gracias por estos micros de salud. En el día de hoy, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Lo que vamos a tratar hoy es el embarazo múltiple, principalmente el embarazo gemelar, que hay un aumento notorio a nivel mundial, básicamente por los tratamientos de fertilidad, donde se colocan óvulos fecundados, ya sea para 2 o 3. Habitualmente el máximo que se puede colocar, ya que hay una ley que prohíbe poner más de 3 embriones, ya que los embarazos de cuatrillizos o quintillizos son muy peligrosos tanto para los bebés como para la madre. Bueno, este factor en realidad son dos razones. Puede ser un embarazo múltiple que sea natural y uno que sea provocado justamente en los casos de infertilidad, justamente por la colocación de óvulos fecundados. El número hasta 2 o 3 no sería un número riesgoso para la paciente, o por qué la ley justamente instituye esta cantidad. Igualmente, dentro de embarazos dobles o triples, trillizos o mellizos, habitualmente el riesgo es elevado. Por eso la importancia de los controles. Llamado eso es hiperarriesgado, por eso se dejó de implantar tantos embriones. Básicamente tenemos los embarazos que vienen son la unión de 2 óvulos con 2 espermatozoides, que es lo más frecuente. Y después tenemos los univitelinos, que se formó un óvulo con un espermatozoide. Con el correr de los días u horas se produce la división de una misma semilla, hablando en criollo, se origina la división, y esos son los gemelos idénticos, donde va a haber un embarazo doble, que son idénticos, que se nacieron de la misma semilla, dividida, ¿se entiende? Es la diferencia que habitualmente uno conoce como mellizos y gemelos. Claro, no usamos mucho la palabra en medicina mellizo, no lo utilizamos, básicamente son gemelos bivitelinos o univitelinos. Los bivitelinos, es para que sepa la gente, son 2 óvulos diferentes con 2 espermatozoides diferentes. O sea, los bebés van a ser distintos, van a ser parecidos pero no iguales. Bien, y los gemelos idénticos, cuando vienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide, y se dividen posteriormente. Dentro de las razones naturales, ¿no? Hablamos de las que son justamente modificadas por la medicina, que es la búsqueda en el caso de las parejas que no pueden o tienen dificultad para poder lograr un embarazo, pero también hay modos naturales de tener justamente embarazos gemelares. ¿A qué se deben? ¿Es algo genético? ¿Hay alguna predisposición? ¿Es azaroso? Sí, por una parte es genético, por una parte es azaroso, y también se ha visto un incremento de estos embarazos cuando hay épocas de crisis, tanto crisis económicas, sociales, terremotos, inundaciones. La naturaleza es sabia y por eso a veces se produce la ovulación doble, múltiple. Es una manera de protección propia de la naturaleza para conservar la especie, y por eso se incrementan a veces en ciertos lugares del mundo los embarazos gemelares. Bueno, una vez que una paciente está atravesando un embarazo gemelar, sea cual sea las razones por la cual el embarazo tiene estas características, ¿cuáles son los recaudos o cuáles son todo el tipo de prácticas que debe llevar a cabo? Bueno, lo primero que debe consultar es hacer una ecografía precoz, y en la ecografía precoz, alrededor de la semana 8 o 9, podemos saber el número de placentas que va a tener ese embarazo, ya que de ahí eso va a ser lo más importante del embarazo, establecer si es una sola placenta o son 2 placentas, ¿bien? Con una bolsa o 2 bolsas. Eso no va a determinar el riesgo. Igualmente, globalmente, los 2 tipos de embarazo tienen más riesgos, ya sea por prematurez, porque aumenta la incidencia de presión arterial, porque la placenta se implanta distinto. Entonces eso nos va a aumentar el riesgo, y los cuidados, por ende, van a ser los controles más frecuentes, cada 15 días. Y recordemos que los embarazos tienden a nacer antes y el riesgo de prematurez. Por eso la importancia en controles estrictos y ver la posibilidad de tener una neo cercana, porque van a necesitar habitualmente neonatología, y como sabemos no hay en todos los lugares neonatología, ¿no? En cuanto al desarrollo del embarazo, lo que es el cambio físico de la mujer, lo que es el ascenso de peso, el peso que ganan los bebés, ¿en qué diferencias o cuáles son las diferencias más notables respecto de los embarazos simples? Claro, lógicamente van a crecer, la tasa, el índice de crecimiento va a ser menor, el desarrollo, y por eso tenemos que controlarlas en forma precoz, ver la placentación, como te decía, ver la posibilidad de incrementar
darle más medicamentos, por ejemplo hierro, el incremento va a estar triplicado, ya que son los bebés más la madre, y la alimentación, la nutrición tiene que ser muy buena. La paciente básicamente termina no trabajando habitualmente. Al principio puede trabajar, pero luego va a tener que modificar el tema laboral, ya que es un embarazo de alto riesgo. En ciertos países del mundo se lo considera un embarazo patológico, en ciertos hospitales sigue siendo patológico, le dicen, porque es un embarazo de ultra riesgo. La gente por ahí lo toma como mucho riesgo, pero nosotros lo tomamos con un embarazo serio, digamos, hay que controlarlo muy de cerca, ya que pueden surgir múltiples complicaciones. Para controlar básicamente que la paciente, para prever si van a ser antes o no, es muy importante la ecografía transvaginal a partir de la semana 20 aproximadamente, para medir la longitud cervical. O sea, el embarazo está contenido en el útero, que es un globo, y nosotros vamos a controlar el pico de ese globo, que se llama cuello de útero o cervix. Vamos a medir la longitud a través de una ecografía transvaginal, y eso nos va lo vamos a encasillar al embarazo si van a ser antes o no. Vamos a prevenir, vamos a prever si el embarazo nace antes o no, y eso va a tener importancia porque si se acorta mucho el cuello del útero, la paciente debe internarse e implementar medidas para que no se abra ese cuello del útero, que no lo tenga antes. ¿Bien? ¿Suelen ser embarazos que necesitan que el parto sea provocado, que haya cesárea de por medio? ¿Suelen ser partos naturales? ¿Hay algún promedio, alguna estadística en relación a eso? Básicamente se ha incrementado el número de cesáreas porque habitualmente el bebé, uno de los dos, más frecuentemente esté en pelviana, o sea, esté de cola, esté sentado en la panza, en el útero, esté ubicado en forma al revés de lo que tendría que estar. Y eso incrementa el riesgo de que el bebé se trabe a la salida del canal del parto. Cuando nace sale el cuerpito y la cabeza última que tiene que salir le cuesta salir, y eso aumenta el riesgo de muerte fetal. Por lo tanto, se incrementa en estos embarazos la posibilidad de cesárea. Igualmente, si los dos bebés están de cabeza hacia abajo, presentación cefálica se llama técnicamente, pueden tener un parto normal. Igualmente tenemos que tener, como decía yo, ya armado el tema del aneo. Prever con la paciente qué mutual tiene, le cubre el aneo, no le cubre, hay lugar en aneo, se puede derivar, hay ambulancia para derivar. Son muchas las variables que la gente no sabe a veces, y tenemos que nosotros abrir el paraguas antes de tiempo. La gente tiene mucha felicidad en el embarazo gemelar, pero hay que tenerle mucho respeto, ya que son los embarazos más complejos que hay habitualmente. En general, las condiciones en las que nacen los bebés, ¿son similares o no tienen nada que ver? Pueden estar justamente compartiendo su tiempo de gestación juntos y al momento de nacer cada uno tenga dificultades o necesidades distintas. Hay complicaciones del embarazo donde, por ejemplo, un bebé deja de crecer. Si tiene una placenta compartida, puede generar que el embarazo, que un bebé crezca y otro no. Y que se llama feto transfusor y transfundido, donde la sangre pasa, uno le roba la sangre, hablando en criollo, al otro. ¿Bien? Y eso es una patología si es muy pequeño el bebé y no tiene posibilidad de ir a neo, porque, por ejemplo, tiene 24 semanas y la chance de muerte es muy grande. En esos casos se hace un tratamiento en Buenos Aires, donde con un láser, con un aparatito, se introduce dentro de la panza, se electrocoagulan los vasos sanguíneos que se comparten en la placenta. O sea, se trata de dividir la placenta por los vasos principales que se ramifican. ¿Se entiende? O sea, con el láser se ocluyen esos vasos, entonces el bebé que estaba dejando de crecer, que el hermano le estaba sacando el alimento, vuelve a crecer. Bien. También hay posibilidades que uno de los dos bebés, por esa causa principalmente, deje de vivir, esté muerto, y el otro siga en vida, lo que incrementa notoriamente entre 4 y 5% las posibilidades de que también le ocurra lo mismo al bebé, y eso pasa a ser un embarazo de muy alto riesgo, y ya el manejo tenemos que hacerlo con un centro a nivel nacional de alta complejidad. ¿Algún concepto más que quiera compartir con nuestra teleaudiencia en relación a este tema? Recordemos que la placenta, como dijimos, es muy grande, la placenta de los embarazos gemelares, y si la paciente tuvo cesáreas anteriores,
nos incrementa también el riesgo de la ramificación, como decíamos los otros ciclos, de que las raíces de la placenta, si se adhieren en la zona de la cesárea anteriores, más riesgos de que ocurra el acretismo placentario, con lo que aumenta aún más el riesgo. Entonces, básicamente el embarazo gemelar hay que tenerle mucho respeto, como decía de entrada, y controlarse el triple, más de lo que normalmente se controla el embarazo común. Hacer interconsulta, hacer ecografías precoces, ver el tema de la edad de la paciente, ver si no tiene algún problema genético, ver el corazón de los bebés, ver varias cosas más que el embarazo normal. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nuestra audiencia en el día de hoy este nuevo micro, haber desarrollado este tema que hasta el día de hoy no habíamos tocado. Quedaría simplemente recordarle a todas las mujeres que están viendo en este momento la entrevista que tienen la posibilidad de acercarse personalmente para hacer todas estas consultas persona a persona. Así que sí, nuestro lugar de atención es acá en Crespo, calle Mitre, 1268, y el teléfono es 495-2874. Con todo gusto lo estamos esperando y ante cualquier duda que tengan, tenemos el sitio de internet.